Activa en las cosas de Dios. Revisen, interioricen, vayan al esqueleto de su conversión y de su participación en la iglesia y háganse esta pregunta: ¿cuál es mi lugar en la iglesia y en el ministerio que yo participo? Según tu lugar serán tus acciones, según tu lugar será la manera en que tú ves a tus hermanos y vives tu comunidad. Busquemos en nuestra Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 8. Para vivir en comunidad y nuestra participación es importante que el lenguaje y la identidad que lleve nuestro grupo es que somos hermanos. Dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número 8: vendrá el Espíritu Santo y seremos testigos de Cristo. Primer aspecto: en mi grupo, en mi iglesia, tiene que pertenecer la hermandad. Nos tenemos que ver como hermanos, porque hemos sido bendecidos de la misma manera. Es el Espíritu Santo quien ha soplado en nosotros. Por eso yo les invito, primer aspecto que tienen que tachar: no sean envidiosos entre ustedes, reconózcanse como hermanos. Que la hermandad y la participación en nuestro grupo vaya más que la emoción por el interés del otro. Darle el lugar que le corresponde en la vida de la iglesia. Nadie se puede glorificar más que otro. Hemos sido bendecidos por la misma gracia de Dios y participamos de los mismos dones que participó Adán, que participó Eva: el ser imagen y semejanza de Dios. Segundo aspecto: participamos de una comunidad, y esto es lo más interesante. No cada quien jala para donde mejor le dé, no cada quien baila con la mejor pista que le guste. Hay una dirección. Marcos 8:34. El Señor dijo a los discípulos, cuando cada quien quería jalar por donde le fuese antojado, el Señor les dice, Marcos 8:34: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Marcó una dirección, les dejó un camino, y es algo a lo que yo le invito a usted, que interioricen la comunidad. Yo también pertenezco a una comunidad. Yo también, mi movimiento, mi carisma, mi deber en la iglesia es pertenecer a un movimiento. Soy de los misioneros apóstoles de la palabra. Y siempre pregunto a los laicos comprometidos en nuestro grupo, y hoy se los pregunto a ustedes, en presencia de Dios, hagamos esta segunda pregunta: ¿nuestra vida en la iglesia va conforme a las enseñanzas de Dios o va conforme a caprichos personales? Porque cuando los caprichos personales empiezan a intervenir, empiezan los problemas, empiezan las divisiones, empiezan las envidias, empieza el indiferentismo entre nosotros. Por eso es importante que no perdamos el camino. Por eso es importante que a las nuevas generaciones, mis hermanos, en su ministerio que ustedes llevan, más que lo vean como menos, sean los que más valgan, porque es a quienes ustedes van a enseñar el camino auténtico hacia la conversión. Son ustedes ya los experimentados por Dios. Por lo tanto, hay que considerar a los que apenas se van integrando en este proceso de vida cristiana.
Tercer aspecto, somos ya conocedores del camino del bien y del mal. Si tú quieres seguirle darle a tu cuerpo alegría, Macarena, ya es tu problema. Pero conoces ya el camino del bien y el camino del mal. Mateo capítulo 7, versos 24 al 28, Jesús ilumina a los apóstoles. Esto es lo interesante, que los textos que estoy mencionando no fue para la multitud, fue para los discípulos, fue para los que con Jesús trabajaron. Y Jesús le dice a los discípulos: el hombre necio en la arena su casa edificó. El hombre sabio y prudente edificó sobre roca. Y al venir el agua, el que edificó sobre arena se vino abajo. El que edificó sobre roca se fortaleció. Esto se llama inicio de una conversión. Y es lo bonito de la iglesia. Es lo bonito de los ministerios. No olvidarnos que no nos podemos quedar siempre en pañales, que tenemos que ir dando pasos en nuestra vida de fe. Autoexplorarnos, autorrevisarnos. En los movimientos tienen que existir muchos autos, autoconocimiento, autoformación. Hay que considerarlo en nuestro ministerio. No basta solamente saber un texto bíblico. Tenemos que buscar herramientas que hagan más fuerte nuestra comunidad. Y vean, yo se los digo, yo pertenezco a un movimiento. Y cuando encuentro a un sacerdote que no le gusta mi movimiento, por los libros que a veces puedo leer, les digo: no se queje conmigo, quéjese con el Espíritu Santo, porque un movimiento no lo suscita un hombre, lo suscita ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso necesitamos edificar sobre roca, por eso necesitamos conocer qué dones, qué talentos hay en nuestro ministerio para una mejor realización de la pastoral en la iglesia y para el bien de la comunidad. Es muy importante. Para ello, es muy alusivo a lo que Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, Jesús enseña a los discípulos. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Busquen en su Biblia, para que en su casa, en sus circulitos de oración, lo vuelvan a meditar. Conocemos tres principios de los que les he mencionado. Es mi hermano, es mi comunidad, conozco lo bueno y lo malo, pero tenemos que navegar. Esto es lo interesante de ser cristianos. Esto es lo interesante de profesar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Porque al ocultarse el sol, Jesús invitó a los discípulos para navegar con Él e ir a la otra orilla. En el texto que les acabo de mencionar, los discípulos se dirigen. Llega el momento en medio del lugar que empieza la tempestad y los discípulos empiezan a tener miedo porque la barca se movía. Fueron y despertaron a Jesús. Jesús los reprende de esta manera: hombres de poca fe. Y enseguida calma la tempestad. Los discípulos admirados se preguntan: ¿quién es este que hasta el agua y el viento le obedece? Abro este paréntesis porque es muy interesante. Una vez conociendo los tres principios que le hemos mencionado, es interesante navegar a otros lugares. Es interesante voltear a nuestro proceso de conversión. Los discípulos navegaban con Jesús, salían a predicar, glorificaban a Jesús,
pero nunca habían tenido una experiencia con Él. Tanto es así que cuando calmó la tempestad, ellos admirados dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? En nuestro ministerio que ejercemos en la iglesia, yo pienso que más que ser el último lugar en el encuentro con Cristo, tiene que ser el primer lugar. El Evangelio nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque se van ¿a dónde? En el abismo. En nuestro ministerio, en el que usted por gracia de Dios participa, tiene que partir de eso, de la experiencia de Dios. Una pregunta para meditar a nivel personal: ¿en qué momento ha sido mi encuentro verdadero con Dios? ¿Y cómo lo puedo descubrir, describir en la vida de los que me rodean? ¿Cómo puedo hablar de ese Dios que me ha invitado a navegar con Él? Cuando hemos tenido el encuentro con Dios, es muy bonito, porque entendemos a la comunidad. Los discípulos eran 12, a los que después llamaron apóstoles. El más joven, ¿cómo se llamaba? Juan, como yo, ¿no es cierto? Y el más viejito, Pedro. Subir a una barca al viejito le costó, pero lo bonito que los 12 navegaban. Los 12 se trasladaban de un lugar a otro. Esto es lo interesante de un encuentro con Dios. Cuando hay un encuentro con Dios, se te permite conocer a tu prójimo, se te permite también entender. Antes de juzgarlo, te interesas por Él. ¿Por qué? Porque Él navega contigo, Él va contigo. Cuando hay una experiencia con Dios, cuando logras expresarte como los apóstoles se expresaron: ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? Ayudas al otro a que vaya creciendo con su encuentro con Dios. Más que tacharlo, lo ayudas. Le dices: a mí me pasó esto, yo lo afronté de esta manera, te invito a que lo hagas de esta manera, porque a mí me ayudó. Qué bonito es entender el encuentro con Dios, porque me permite entender a mis hermanos. Y más allá, me doy cuenta de que todos llevan un proceso de conversión, y no a todos los obliga a que inicien como yo, porque Dios me llamó en un momento, en un lugar, y utilizó medios. A los otros también los llamó de otras maneras, pero el tener el encuentro con Dios me permite. Y lo más curioso, dos cosas y termino. Lo más curioso del encuentro con Dios es que me permite en los momentos de dificultad acercarme a Él con toda confianza. Los discípulos, una vez que vieron que el agua se movía, se acercaron con Jesús, tuvieron confianza, porque habían tenido un encuentro anterior con Él. Aquí, mis hermanos, es importante hacer un examen de conciencia, porque muchas veces nos decimos cristianos, muchas veces decimos creer en Cristo, comulgamos, nos confesamos, pero no le damos el lugar a Dios. Tanto es así que ante un problema, ante una dificultad, ante alguna enfermedad, recurrimos a las supersticiones, recurrimos a la brujería y a cuantas payasadas más la sociedad nos ofrece. Qué curioso. El que ha tenido una experiencia con Dios busca acercarse sinceramente a Él y no pone pretextos, lo busca, se dirige a Él con toda confianza y no utiliza intermediarios. Sabe cómo hablarle, sabe cómo dirigirse con Él, porque lo ha experimentado en su vida.
entienden los jalones de oreja que Jesús en ocasiones da, como les dijo a estos discípulos, hombres de poca fe. Lo entienden, entienden su enfermedad, entienden su dificultad y lo encaminan en nombre de Cristo. Por eso es importante verdaderamente un encuentro con Él. Yo le doy gracias a Dios. Si usted ha iniciado un proceso de conversión, no se desanime, busque, ore, pida a Dios que le siga iluminando para que siga caminando en torno a Él, porque usted es la vela encendida para sus hijos, para su esposa o bien para su esposo. Tercer aspecto, Jesús calma la tempestad y los discípulos admirados vuelven a revivir ese momento oportuno. ¿Quién es este? Descubren a Dios. Esa es la meta final a que el apóstol Pablo nos invita a correr como atletas para llegar y recibir la corona de la vida. Que sus esfuerzos, que sus méritos, que su trabajo, que su tiempo en el movimiento, en el ministerio en el que participen, el Señor se los bendiga con la palabra de Dios, iluminen sus vidas y que vivan conforme a la iglesia que Cristo ha fundado, que Cristo ha manifestado y de acuerdo a sus enseñanzas. Que más que a veces ser puentes de división, seamos puente para que muchas personas se unan a Cristo, lo reconozcan como único Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo que todavía me quedan 7 minutos, voy a compartir con ustedes un tema de los que impartimos en las clases, que por cierto a muchos de ustedes no vi. Ojalá cuando inviten a otra persona, cualquier ministerio, aprovechen, mis hermanos, siempre hay algo nuevo que aprender. Comparto muy breve este tema que se llama las imágenes, un tema muy cuestionado por nuestros hermanos que han dejado la Iglesia Católica. ¿Ustedes conocen a doña Chonita? Les voy a hablar de esta señora. ¿Hay alguien que se llame Chonita aquí? No. Bueno, doña Chonita era una señora muy católica de la parroquia, súper católica. Lloviera, relampagueara, todos los días a las 3 de la tarde estaba en la parroquia, rezándole ¿a quién? Al Señor de la Divina Misericordia. Un día el párroco quitó la imagen del Señor de la Misericordia. Doña Chonita se enojó demasiado que dijo: hoy no voy a rezar el rosario. Pregunto a ustedes, ¿Chonita a quién le rezaba? ¿A Dios o a la imagen? Bueno, ¿saben qué me da tristeza? Que en la Iglesia Católica hay muchos chonitas y muchas chonitas, muchos chonitos y chonitas, ¿no?, que tienen este mismo problema. Por eso son presas fáciles para los protestantes y por eso se lo llevan inmediatamente. Chonita salió bien enojada de la parroquia, se encuentra con unos amigos con corbata, una señora con falda larga y sus sombrillas. ¿Quiénes son? Los que ustedes ya lo conocen, muy bien, si saben de quién estoy hablando. Le preguntan a Chonita: ¿por qué usted va enojada? Chonita le responde: lo que pasa es que Dios no estuvo en mi parroquia. Enseguida el pastor, porque son muy astutos, le dice: Chonita, ¿usted no lee la Biblia? Yo leer la Biblia, ni que si fuera testiga de Jehová. Yo mi rosario, mi novena. Estaba el problema de Chonita. Era muy católica, pero muy alejado a las sagradas escrituras. Yo voy para sacerdote, si Dios me concede la gracia, pero yo esto veo en la Iglesia Católica. Muchos católicos alejados de la palabra de Dios, demasiados. Chonita, ante el pastor y la invitación que le hace, dice el pastor: te invito a mi templo. Y dice Chonita: yo que organizo las tómbolas, yo que hago las kermeses,
Me voy a ir para que sufra el Padre. Cuando Él se entere que me fui, me va a marcar al 00 hasta que se le hinche el dedo y no regrese. Este es otro problema de la vida de los católicos. A veces somos muy orgullosos y manejamos primero nuestro egoísmo que los principios que la Iglesia tiene. El pastor le dice: te invito a mi templo. No quiero que anoten la dirección. Calle Te Voy a Perder. ¿Cómo se llama la calle? Te voy a perder. Esquina Infierno Grande. ¿Con qué esquina? Ustedes saben si van. Salón del Reino, Testigos de Jehová. Llega doña Chonita, lo reciben con una sonrisa colgate. Bienvenida, pase. Adelante, tenemos un asiento. Otro aspecto que tenemos que trabajar. Si nadie lo hizo por nosotros, tenemos que hacerlo por los que van llegando. Chonita se sienta, le traen una Biblia. El pastor empieza la catequesis con este texto bíblico. Éxodo 24. Busquen en su Biblia Éxodo 24. No te harás estatua alguna de lo que hay arriba o abajo. Cuando Chonita lee este texto bíblico, le empezó a palpitar el corazón a 1000 por hora. Se agarró el cabello y dijo: en la Iglesia Católica me estuvieron tomando el pelo porque nunca me dijeron que la Biblia prohíbe tener imágenes. Tema que todo protestante cuestiona. Vean, Chonita muy católica, pero no tenía conocimiento de su fe. Si Chonita se hubiera preparado en la iglesia, hubiera entendido que Éxodo 24 no está prohibiendo las imágenes, sino está prohibiendo la idolatría. Y nosotros los católicos, sepa usted, que en nuestro templo no tenemos ídolos, tenemos imágenes. Para nosotros, ¿la Virgen es Dios? No. Para nosotros, ¿San José es Dios? No. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. ¿En cuántas personas? 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que Éxodo 24 está prohibiendo es la idolatría. Aquí entre nos, y porque me cayeron bien, les voy a decir lo siguiente. ¿Quieren saber sí o no? Sí. ¿Les gusta el chisme? Algo que no ayuda es que muchos católicos no entienden esto. Para muchos católicos, las imágenes sí son dioses. Tanto es así que a veces el Santísimo está expuesto y antes de ir con el Santísimo, vamos con la imagen. ¿Sí o no? Está el Santísimo y ni la notita por detrás. ¿Sí o no? Curioso. 12 de diciembre, todo mundo es día de adoración con el Santísimo. Solamente las 3 abuelitas, la muda, la sorda y la ciega. Y cantan: te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Miércoles de ceniza, hasta debajo de las piedras salen los católicos. Curioso. Vean, por eso somos presas fáciles para los protestantes. Si leyera la Biblia, doña Chonita hubiera descubierto que en Éxodo capítulo 25, versículo 18 dice: dijo Dios a Moisés: haz 2 querubines de oros macizos labrados a martillos y ponlos uno a cada lado en el lugar del perdón. Dios manda hacer imágenes. Lo que Dios detesta es la idolatría. Siguiente texto bíblico, Números 21:8. Dijo Dios a Moisés: haz una serpiente, ponla en un palo y todo el que lo mire se sanará. Las imágenes en la vida de la iglesia no las adoramos, las veneramos. ¿Adoramos solamente a quién? A Dios. Veneramos las imágenes, respetamos la imagen
por lo que significan para nosotros. Yo simplemente le invito a venerar las imágenes correctamente, porque a veces los católicos de repente se les bota y tienen a San Antonio, porque si lo ponen de cabeza atrapan novio o novia. ¿Qué culpa tiene el santo que estés feo o fea? Y esto lo hacen los católicos, no lo hacen los testigos, lo hacen los católicos. Le ponen a San Juditas tantos listones que pobrecito se ha de... Pero nunca vamos con el Señor. Hay que hacer el encuentro con el Señor. Porque algunos dicen, ¿sí? Muy bien. Cierro mi tema y contesto. Es interesante, las devociones a los santos, a las imágenes, tienen su lugar en la vida de la iglesia. Si usted es devota de algún santo, de alguna santa, todos los santos quisieron imitar el ejemplo de Cristo. Y a eso nos tienen que llevar. Yo por eso a San Juditas le pido mucho que con el palito que trae en la mano, pon en la cabeza de los que llegan con él y no quieren llevar la Eucaristía. ¿Sí? Ya no gasten dinero en comprar la medalla de San Benito, la más cara, para que el demonio se vaya. Mejor decídanse en confesar, para que el Señor entre en el corazón, reine en sus vidas y reine en su hogar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Podemos tener imágenes, sí o no? Sí. ¿Tenemos santos en nuestra casa? No. No, sus esposos no, señoras. No tenemos santos en nuestras casas. ¿Los santos dónde están? En el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Viene lo siguiente, las alabanzas protestantes en nuestra iglesia. ¿Está permitido? No está permitido. Para los grupos hay que entenderlo, yo sé que es difícil. Los protestantes tienen muy buena logística, audio, luces, voces, términos que conquistan nuestro corazón y conmueven nuestra mente. Pero en la vida de la iglesia también tenemos muy buenos cantos, sobre todo los ministerios, grábeselo en su mente y en corazón, los ministerios que se dedican a cultivar el primer encuentro con Cristo, el primer encuentro con Cristo en la vida de las personas, tienen que saber muy bien lo que la iglesia nos enseña y lo que la iglesia nos da. Porque es el primer encuentro. Muchos se quedan y muchos se van. Por eso es importante. ¿Podemos escucharlo cuando ya hay una formación? Sí. Cuando no hay una formación, los términos de las letras, de la composición de la música, nos hace caer en diferentes errores en la práctica. Porque la emoción es muy bonita en las letras, pero no tiene contenido doctrinal. Por eso la liturgia tiene sus principios en los cantos que se entonan dentro de la misa. Y sepan ustedes que en la Iglesia Católica hay muy buenas alabanzas para todo tipo, todo género, y en todo movimiento podemos aplicar. ¿Sí? Es lo que enseña la Iglesia. Se deja libertad. Si ustedes lo quieren trabajar, adelante. Después no digan, ¿por qué doña Juanita se fue con los pentecostales? Porque allá se canta igual, por eso se fue. Y pensó que era lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir Río Mississippi que Mississippi. Suena, pero no es lo mismo. Muy bien, agradezco mucho por cuestión de tiempo. Me dijeron 7:50, 8:50. Muchas gracias. Antes de traemos los libros, un librito que se llama El libro del pájaro herido, a donde sacamos estos temas del que el hermano habló y compartí yo. Y el último tema sobre el protestantismo, traemos el librito que se llama Las respuestas están en las Escrituras. Es indispensable para todo católico. Al final hay una mesa con otros títulos. Estos dos folletos, cada uno tiene una colaboración de 5. Si usted es un católico de hueso colorado, puede servirle a otro. Es un bonito regalo que puede hacer. En otra ocasión vamos a venir para dar estos talleres
Y yo les invito a que Sí. ustedes participen. Vamos a ponernos de pie para darles la bendición y continuar en el retiro. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Señor les bendiga, les guarde. El Señor les muestre su rostro radiante, les conceda la paz y se muestre generoso en la salud para con cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Agradezco a los jóvenes que nos han invitado a su parroquia. De aquí, Alonso y el grupito de los jóvenes nos han invitado. Denle un aplauso porque ellos se